gusto. ¿Cómo estás, Eduardo? Como siempre, un gusto saludarte, Luis Alberto. Buenos días y buenos días a tu auditorio. Igualmente, mi estimado, ¿por dónde empezamos? Dos temas, lo del TecMec, que me interesa, incluso plataformas digitales, no sé si lo traigas, pero hoy entra en vigor el Tratado de Libre Comercio, bueno, la nueva versión, el TecMec. Sí, sí, efectivamente sustituye al NAFTA, que tuvo una duración de casi 3 décadas y que fue en su momento así subrayado, el acuerdo comercial que marcó los nuevos paradigmas de etapa de globalización económica. Una parte de la historia que no se quiere reconocer o que no todos reconocen es que la idea del NAFTA fue originalmente de Margaret Thatcher, quien en una reunión de Davos le dijo al presidente Salinas que si ella estuviera en el lugar de Salinas, correría a tratar de convencer a los estadounidenses de armar un acuerdo de libre comercio que diera certidumbre a las exportaciones mexicanas y fuera un punto de atracción importante de inversión extranjera. Y como no tenía un pelo de tonto Carlos Salinas de Gortari, pues inmediatamente giró instrucciones para que eso sucediera y los norteamericanos se incorporan después a Canadá en el camino de la oferta. Sugieren que Canadá entre al acuerdo porque ellos ya tenían un acuerdo comercial con Canadá. Y ese acuerdo logró multiplicar por mucho el intercambio de mercancías entre México y Estados Unidos, que es el más fuerte, uno de los más fuertes en el mundo. Con decirte que en 1993 llegamos a exportar en todo el año a Estados Unidos números gruesos, 39,000 millones de dólares. E incluso hoy, en el 2020, hubo un mes en que pudimos vender números gruesos, 32,000 millones de dólares en un solo mes. Es decir, que lo que antes exportábamos en todo un año, hoy prácticamente lo estamos exportando en un mes. El intercambio entre México y Estados Unidos ha crecido más de 700 y tantos por ciento, el de Estados Unidos a México 600 y tantos por ciento, o sea, ha habido una multiplicación importante. Y ahora, pues se tiene que renovar, porque una de los puntos que no contempló el NAFTA es la necesidad de revisar periódicamente el acuerdo, y entonces había muchos pendientes, entre ellos el del comercio electrónico, el de la economía digital, que en ese entonces, 1991, 1992, no era una realidad en la economía global y hoy sí lo tiene. Ahora, y tiene mucha importancia este acuerdo, aquí a reconocer el gobierno, porque impone cambios muy relevantes al desarrollo de mercados en México como el laboral. O sea, los cambios que tendremos que aplicar para cumplir la letra y el espíritu del TEMEC son cambios que nunca habíamos experimentado por voluntad propia, entre otras los tribunales en materia laboral, o entre otros la posibilidad de que haya revisión física a las fábricas que puedan estar incumpliendo algunos lineamientos, como el no incorporar mano de obra forzada o forzosa en el campo, por ejemplo, o en las fábricas, la democracia sindical, el no incorporar la mano de obra infantil, como es el caso muy frecuente en el campo mexicano. O sea, habrá cambios muy relevantes en México, impulsados curiosamente por sindicatos canadienses y estadounidenses que protestaron el que el bajo salario en México era un valor agregado artificial y que la gente en México debía de ganar e ir ganando cada vez más en determinados puestos para equiparar los salarios en México a los que privan en Estados Unidos y Canadá, por ejemplo. Entonces yo creo que es muy importante la puesta en marcha de este acuerdo comercial. Fue una gran idea el poderlo concretar. Los negociadores mexicanos creo que hicieron un gran papel, y vale la pena que tengamos en cuenta, y con esto termino, Luis Alberto, es que no es la panacea, Si el gobierno piensa que este TEMEC nos va a sacar de la crisis infernal en que estamos metidos con motivo de la pandemia, más lo que ya habíamos hecho mal, se equivocan, porque ya hay una clara demostración en el pasado reciente de que economía estadounidense crecía de manera muy importante, estaba en caballo de Hacienda, iba en caballo de Hacienda, y México estaba decreciendo y con claras muestras de recesión.
Entonces, el hecho de que pensemos que los norteamericanos nos van a jalar con su tendencia o su trayectoria de crecimiento, nos equivocamos, ¿eh? Eso pudiera no suceder, es más, lo más probable es que no suceda. Entonces tendremos que hacer lo propio, nuestras propias tareas, para propiciar un crecimiento sin que dependa, o que sí que dependamos del comercio bilateral o trilateral. Entonces, esta es una buena jugada que hizo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por lo que me dices, fue una gran idea las negociaciones. O sea, ¿esto sí le beneficia a México? Sí, le beneficia a México porque le da un nuevo marco de certidumbre. Lamentablemente no fue una idea de México, sino más bien fue una Ah, terquedad del presidente Trump, que quería, como de lugar, subir el Tratado de Libre Comercio como parte de su agenda como candidato, después como presidente. Pero bueno, finalmente tenía que darse esa revisión, porque había muchos rubros que no estaban considerados. pero ¿cómo van a trabajar, por ejemplo, los tribunales en materia laboral, la revisión de física a fábricas, por ejemplo, la no incorporación forzosa de mano de obra y sobre todo infantil en el campo mexicano? ¿Quién se va a encargar de toda esa supervisión? Pues eso va, a demanda específica vendrán inspectores trilaterales o de Estados Unidos y de Canadá. Pues eso es lo que quieren. Es más, yo no sé si nos van a recibir hoy o en esta semana, o cuando el presidente de México esté en Estados Unidos, reciba los jalones de oreja y las demandas de que ya se tienen listas prácticamente para interponer en contra de algunos planteamientos de producción en México. O sea, tendrán que decir, a ver, en tal lugar están aplicándose mano de obra, y pues habrá manera de que tendrá que hacer constancia de que eso efectivamente es verídico, para que se puedan imponer las sanciones correspondientes. La economía de Estados Unidos no dejará de ser una economía sumamente proteccionista, y no van a permitir que ninguna empresa mexicana, y menos las pequeñas, las rascuachones, les vengan a dar el ejemplo de cómo se produce y de productividad a las estadounidenses. Tendremos que imponer esos tribunales, los que tú dices, los tribunales laborales. No, pues esa es una gran modificación, pero enorme modificación al planteamiento que veníamos arrastrando de las juntas de conciliación y arbitraje, y tendremos que hacer un cambio en qué se te antoja, 2 o 3 años, cuando no estamos ni siquiera preparados sobre cómo vamos a manejar el papel que se siguen manejando estas juntas de conciliación, y que pesan toneladas y toneladas y toneladas, que no están digitalizadas. Y ahora tendremos que renovar totalmente ese patrón. Para eso tengo entendido que hay recursos en apoyo a lo que tengamos que hacer, pero lo tendremos que hacer a contrapelo, porque así está firmado en los acuerdos, y tenemos que cumplirlo. ¿Y las empresas cómo ganan? A ver, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia en las otras reformas de tratados de libres comercios que se han generado? ¿Cómo Mira, gana aquí en la frontera? ¿Cómo gana Sonora, por ejemplo, en esto? mira, en la medida en que hay certidumbre y tienes oportunidad de eh, tener la garantía de que tu producto va a pasar a Estados Unidos, me parece que es un buen punto. Segundo, eso no podría no coincidir conmigo, especialistas, pero el que te obliguen a tener un marco de producción y de reglamentación en tu producción o en tu operativa, lo más profesional posible, te obliga a ser productivo y ser competitivo, no por precios, sino por procesos, aplicación de innovación en los procesos. Yo creo que de alguna manera esto obligará a muchas empresas a ser profesionales. Tengo entendido que en Sonora está una fábrica que es la fábrica que aporta prácticamente todos los volantes de los vehículos que se ensamblan en Estados Unidos y en Canadá. Eso es lo que se me había comentado, y del Fajardo hacía referencia a esa empresa de manera muy orgullosa, decía que la tenemos en México. Y sí, efectivamente, bueno, pues con afinar un poco sus procesos, seguramente cumplirá con mucha facilidad las nuevas reglas de origen que impondrán la necesidad de invertir, porque ahora hay que producir más componentes, incorporar aluminio y acero en mayor cantidad de nuestros vehículos que ensamblamos, para tratar de cerrar la puerta al acero o aluminio de otras partes del mundo. Y eso, si somos capaces de ingeniárnoslas y ser creativos, podremos obtener ventajas del TEMEC. Tendremos que hacerlo de esa manera, porque el mercado estadounidense sigue siendo un imán muy importante para los productos mexicanos, ¿no? Bien, entonces estamos frente a un acuerdo
que esta vez dices no es desventajoso, sí le va a servir a México, le da certidumbre a las empresas en el país para el intercambio de productos, vaya, le da certidumbre legal en cuanto al comercio o se refiere, ¿no? Me queda claro y Sí, permite esa entrada de vigilancia en las empresas de acuerdo, obvio, a los intereses que estén vinculados con empresas de sí, Estados ya Unidos. ahí va a ser un dolorcillo de cabeza, pero bueno, pues ni modo, pues tendremos que aprender. Te doy un ejemplo último, el manejo de residuos peligrosos. En Estados Unidos y en Canadá y en otras partes del mundo se hacen celosos protocolos para el manejo de esos residuos. En México ha sucedido, lamentablemente, tenemos que reconocerlo. Ay, tíralo al drenaje, ¿no? Vámonos. De los hospitales, que son residuos muy peligrosos. En Estados Unidos y en Canadá se confinan, hay procedimientos para poder desecharlos. En México, lamentablemente, no todas las empresas lo cumplen y ahora tendrán que cumplirlo. Tenemos que ver en eso. Una lata, pues sí, es una lata, pero vamos a acabar siendo empresas de primer monto. Gracias, como siempre, mi estimado. Se queda ahí pendiente el otro tema, pero tengo por acá también lo de los candados digitales. Porque, a ver, no, sí hay un impuesto a Netflix, a las plataformas que tenemos que ya está claro o ya lo veníamos pagando, No, Eduardo. pues recientemente nos lo pusieron, ¿no? ¿De cuánto? A ver, tengo que hacer ¿me permites? ¿Me puedes esperar si no es que no estás ocupado? Sí, claro. Bueno, hago un corte y vuelvo con Eduardo Torreblanca a ver estos impuestos cómo se pagan, y lo del canal Netflix, la sección que viene sobre negocios en Proyecto Puente y también dónde se están dando los mayores contagios en Hermosillo y más. 7 de la mañana con 33 minutos para cerrar, para desocupar a nuestro estimado Eduardo Torreblanca. Me decías, Eduardo, a ver, para concluir, ¿cuánto se nos va a cobrar por utilizar que Netflix y que otras plataformas, por ejemplo? Que ya estábamos pagando, obvio. ¿Eduardo? ¿Eduardo Torreblanca? Sí, me escuchas. Adelante, adelante. ¿Cuánto se nos va a cobrar? Ahora ya pagamos, obvio, algo por Netflix. ¿A todos vimos un incremento o hay otro incremento? No, pues hasta el momento no se nos trasladan, a partir de junio nos trasladan el cobro del correspondiente del impuesto al valor agregado, nos los agregan estos servicios. Algunos tengo entendido que han decidido en un principio absorberlos, pero no lo van a poder hacer durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque la economía digital su crecimiento ha sido muy importante en México, particularmente en el 2013 era el 3% del Producto Interno Bruto, en el 2019 ya estaba superando el 6% del Producto Interno Bruto y el gobierno piensa captar anualmente por estos impuestos, que me imagino que es el principio, es decir, que esto pudiera acusarse en la medida que vaya creciendo el comercio digital, las plataformas digitales, piensa el gobierno poder captar más de 100,000 millones de pesos, más de 100,000 millones de pesos, porque lo que hacen es que y además es una tendencia mundial, el tratar de grabar esos servicios como la mensajería, como la entrega de comida, como el servicio de taxi, digamos, a la puerta de la casa, el comercio electrónico mismo, no pueden estar sujetas a exención de ningún tipo, y entonces ve el gobierno que ahí hay posibilidades de cobrar, los tiene finalmente cautivos de alguna manera y lo aplica, y algunas plataformas nos lo habrán de hacer, nos lo habrán de reflejar, nos los van a trasladar, y otras supongo que tendrán que hacerlo más temprano que tarde. No está claro en especificando cuánto cada una. Por lo que yo sé es que lo que sí te van a agregar es el impuesto al valor agregado. ¿En qué plataforma? ¿Desde Netflix a qué más? ¿En todas las demás? Netflix, todo lo que sea servicio por demanda, Okay. rentas de Uber. películas, el servicio de mensajería, el servicio de traslado de comida, el servicio de los automóviles, también esos ya de alguna manera ya están ejerciendo el pago de impuestos desde ya lo están aplicando hoy en día, ¿no?
Muy bien. Bueno, pues hay que estar entonces evaluando para ver en el recibo y en el servicio lo que compra uno. Muchas gracias, Eduardo. Te mando un abrazo como siempre. Igualmente, Luis Gracias. Alberto, con mucho cariño, gracias. Igualmente, Eduardo Torreblanca, especialista en temas financieros, colaborador de Proyecto Puente. Le recuerdo, suscríbase al canal de YouTube, usted nos puede ver. Saludos a toda la gente en YouTube, aguerrida, desde tempranito, debatiendo, analizando, criticando, siempre ahí la comunidad de YouTube, siempre estamos pendientes de ustedes, a los facebookeros también, saludos, whatsapperos, saludos, ahorita los leo, 6622-2111-36, me puede mandar mensaje de voz, le recuerdo, y WhatsApp también al 6622-2111-36 para que usted interactúe. A los tuiteros aguerridos también, @el Alberto Medina en Instagram, @el Alberto Medina, @Proyecto Puente en Instagram. Ahorita la pregunta del día, ya también interactuando, que está de acuerdo con que ustedes, con que abran los negocios del centro y la gente, el problema no es que los abran, el problema es que la gente si lleva, ojo, que lleve a cabo las medidas de seguridad y eso no se ha demostrado. Ahorita me voy con la encuesta ya interactuando, ahorita voy a entrevistar a las cámaras empresariales, bueno, Canaco y a los pequeños comerciantes que quieren abrir hoy, pero no hubo acuerdo con Secretaría de Economía. ¿Y dónde se están presentando los contagios? En Hermosillo también mucha información le voy a tener. A nivel nacional, una campaña fuerte